Dentro de tus especialidades, entonces, nutrición deportiva y... Bueno, la otra es microbiota y sistema digestivo, Ujú. que me encanta, que ahora está como muy de moda por algo. Y lo otro que veo es trastornos de la conducta alimentaria, Ya. tipo anorexia, bulimia, atracones y obesidad lo incluimos ahí también. Entonces es a través de la alimentación de reconexión o Ujú. mindful eating y esto, pues vemos trastornos Estar de presentes en la... el momento y pues Exacto. entender que si es que le tomas más atención a lo que estás haciendo, es menos probable que pues te sucedan cosas sin darte cuenta. O sea, lo que te hace, o sea, el hecho de estar en el momento presente es una parte chiquitita de lo que es mindfulness, que te ayuda a ser más consciente de ti mismo. Ujú. Y el hecho de ser más consciente de ti mismo te permite darte cuenta si es que, por ejemplo, lo que tienes es hambre fisiológica, hambre emocional. En realidad hay 9 y hay gente o grupos que hasta clasifican 14 tipos de hambre, ¿no? Entonces, identificar qué tipo de hambre es el que tienes y por qué vas a comer, qué es lo que te está generando esto. Entonces, esa es una parte que es tener mayor percepción de lo que te ocurre y cómo te sientes después de comer y que lo conectadas que están las emociones con cómo procesas los alimentos también. Y por otro lado, se refuerza muchísimo el autoestima y los valores que tienes como Bueno, persona, ¿no? Entonces, para una persona con trastornos de la conducta alimentaria, hay que trabajar muchísimo en la autoestima porque parte de ahí o sea, sí, ahí ya nos vamos como a la rama muy psicológica, ¿no? De lo que hay detrás y en el fondo de eso. Es como una actividad inconsciente de querer ir matándote lentamente cuando no comes o porque no te sientes suficiente y quieres esconderte todo el tiempo y ser más chiquito y estas cosas, ¿no? Entonces hay un montón de chamba que hacer ahí con la alimentación y la psicología de pucha, la que mano. sí creo que van totalmente de la mano y es un poco difícil entender que tenemos que ser multidisciplinarios en todo lo que hacemos cuando hablamos de una persona, ¿no? Porque si fuéramos robots, genial, ¿no? Ya, Fácil, claro, cuádrate tus macros, cuádrate tus calorías y se acabó, ¿no? ¿Qué tanta total, cosa? Pero total. cero, demasiados estímulos y demasiadas cosas alrededor. De hecho, el día de hoy viniendo para acá Ujú. con Jorge, hablábamos justamente de eso, ¿no? Que cómo es a veces común que personas se hagan una cirugía bariátrica o se sometan a una cirugía bariátrica y no cambien sus hábitos, ¿no? Entonces el primer año medio que están obligados a tener una pérdida de peso, porque quieras o no, pues no puedes comer, ¿no? Lógico. Y normalmente pues el approach de la medicina es no esto, sí esto y no esto. Entonces, claro, si te dicen, después de que te han abierto, te dicen no puedes comer dulces o golosinas un año, pues te lo crees. No Claro. dices, ok, no lo voy a hacer porque me he sometido a este proceso quirúrgico que sí lo voy a decir Ujú. porque no, es extremadamente traumático en las primeras Total. semanas, para la gran mayoría de casos, no para todos. Y pues dices, ah, ok, ya no. Y de hecho, me encanta este tipo de especialidades donde es un poco más holístico, ¿no? Pero desde la correcta manera de decirlo, ¿no? No que un monje budista viene y te toca, ¿no? Y es como que que también tiene parte de Puede que... tener su validez, sí, ¿no? O sea, sí. pero creo que la forma correcta de este approach es que no es solamente una arista del problema, sino 40, ¿no? Total. Dentro de la parte de microbiota, eh, también es esto, ¿no? Entender que estamos extremadamente conectados por dentro. No es que pues, nuestro cerebro se encargue de producir neurotransmisores y se acabó, sino que pues, el estímulo que podemos tener o la respuesta que tenemos a ciertos estímulos a nivel justamente intestinal Ujú. genera respuestas alrededor de todo el cuerpo, ¿no? Total. De hecho, hoy en día ya se dice que la microbiota es el órgano más grande que tenemos. El 90% de nuestro sistema inmune está en nuestro intestino y producimos bueno, más de la mitad de los neurotransmisores que tienen que ver con toda la parte emocional ahí, ¿no? Entonces, hay una conexión completamente directa entre el intestino, el cerebro, las emociones y lo que nos pasa. Mucha gente llega al consultorio con unas alergias en la piel, respiratorias y enfermedades autoinmunes que no van por eso, pero comentando, porque bueno, las entrevistas ya sabes, duran 1 hora, la conversación y todo, van sacando cosas y es como, bueno, ¿y alguna vez te has visto el intestino? Y es como, no, pero ¿qué tiene que ver?
todo, y la gente se cura. Sí. O sea, un montón de cosas. Y de hecho, ahora que vamos a hablar de nutrición deportiva, cada vez hay más estudios que indican, o sea, que demuestran una relación clarísima entre el rendimiento deportivo y la microbiota. Entonces, bueno, no sé, a mí me parece interesantísimo. Es extremadamente interesante y de hecho yo creo que soy un caso de prueba de eso, ¿no? Me sometí a una prueba a intolerancias alimentarias y sensibilidad hace, ¿qué habrá sido? 5 o 6 meses, un poco más tal vez, bueno. Y pues claro, me salieron intolerancias súper altas a ciertos alimentos. Entiendo que estas pruebas no son tan concluyentes, no es que porque te salió no puedes comer eso nunca más, pero me ayudó bastante a poder justamente generar conciencia hacia cómo mi cuerpo respondía hacia ciertos estímulos, ¿no? Nunca me había dado cuenta que cuando comía huevos revueltos que me encantaban, y los huevos revueltos eran como más, no tan secos, sino un poquito más húmedos, ¿no? Entonces, por ende, un poquito más crudos. Pucha, me generaban una respuesta autoinmune terrible los siguientes 10 días. Claro. Me pasaba lo mismo con la avena, me pasaba lo mismo con los lácteos, con el trigo, ¿no? Ahora ya después de un tiempo, y habiendo tenido esa herramienta como para poder identificarlo, me doy cuenta que tengo cierto nivel de justamente intolerancia que no es blanco-negro, ¿no? No es que nunca más vas a poder comer y cómo se te ocurre probar un pedazo de pan, que eso te va a matar. Cero. No. Total. Pero entiendo que tengo mis porciones. Sucede lo mismo con la nutrición deportiva, ¿no? Porque me está pasando justamente eso. Me recupero mucho más rápido, tengo más rendimiento cardiovascular, etc. Sí. Es súper interesante y yo creo que justamente aquí podemos tocar el tema de la parte holística o integrativa, que es lo que hace cuando te dedicas o cuando ves un poco más de microbiota y salud digestiva. Está muy bien identificar estos alimentos que te sientan mal o a los cuales tienes una reacción, ya sea de intolerancia, de sensibilidad, de alergia. Y lo que solemos hacer hasta el momento es, ok, eres intolerante, no lo comas, te lo quitas. Pero no se trata de eso, hay que entender por qué. Claro. O sea, de dónde viene esa intolerancia. Entonces, si tú te das cuenta que, o tú entiendes que el 90% de tu sistema inmunológico está en el intestino y hay, o sea, lo que sucede es que el intestino es como una barrera que filtra, o como un colador que filtra lo bueno y lo malo, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, los desechos y los nutrientes que tienen que entrar. Entonces, cuando tenemos un sistema inmunológico sobreexcitado, o sea, alterado, cualquier cosa que entre, el sistema inmune va a reaccionar a eso. Entonces, no es que tú necesariamente le tengas una alergia o una intolerancia a ese alimento en particular, sino que tu sistema inmunológico ya está como que a la defensiva, ¿no? Entonces, es ir un poquito más allá. De pronto lo que tienes es una permeabilidad intestinal que se puede sanar perfectamente y luego puedes volver a introducir el alimento y comer tranquilamente, ¿no? Hay que descubrir la causa. Que lo que decíamos hace un momento de la medicina tradicional, o hasta el momento, que no todo el mundo, por supuesto, pero lo que solemos ver es que se tapan los síntomas, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes gastritis, toma un omeprazol. Tienes dolor de cabeza, toma un ibuprofeno. En lugar de buscar por qué, o sea, de dónde viene, hay un origen para eso, ¿no? Entonces, es lo que me gusta tanto del enfoque de la microbiota, ¿no? Que te vas al origen a encontrar el por qué. Y bueno. Totalmente de acuerdo contigo, porque lo que quieres hacer es arreglar el problema, más no simplemente poner un paliativo y decir, ok, ya no sientes el síntoma, pero por adentro sigues teniendo esta respuesta, ¿no? Que pues al parecer, y este es mi punto de vista por lo que yo veo, ¿no? Personalmente, a nivel de sociedad y de conciencia colectiva, estamos migrando hacia ese lado, ¿no? Ya cada vez tienes más gente, o lo vemos en el consultorio nosotros, más personas que dicen, no, ok, me acaban de salir algunos exámenes con la glucosa alta, ¿no? Ya me han dicho que tengo prediabetes, pero no quiero tomar pastillas, porque entiendo que, pues, he visto un par de videos, ¿no? He leído estos artículos, he leído este libro, que dice que pues, la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, en la cual sí, es que puedes tener algún factor genético, pero normalmente sucede por mis hábitos. Entonces, ¿qué puedo hacer para que esto no siga desarrollándose? Total. Es que en verdad es extremadamente interesante. Y pues hablarlo con una profesional competente, apasionada sobre el tema, es excelente. Entonces, vayamos un poco a ti, Brunella. Brunella Carulla es nutricionista, especialista en nutrición deportiva y en otras cosas que probablemente hagamos episodios más adelante porque son temas súper chéveres. Brunella, primero que nada, pues gracias por acompañarnos y por darte un tiempo para venir al estudio, que a veces es un poco retador,
¿no? Pero, pucha, en verdad es súper bonito. En este episodio lo que vamos a hacer es principalmente hablar de nutrición deportiva en alto rendimiento y en alto rendimiento en una disciplina deportiva en la cual te estás desarrollando ahora, ¿no? Que es justamente triatlón. Triatlón es una disciplina deportiva en la cual se engloban 3 deportes, ¿verdad? Ujú, Running o correr, cycling o la bicicleta y nadar, ujú. ¿no? Que normalmente es en aguas abiertas, ¿cierto? Exacto. A ver, en realidad, si queremos ser un poquito más técnicos, lo decimos al revés. Decimos que es un deporte con 3 Claro. disciplinas, ¿no? Entonces, es lo interesante porque la gente suele pensar que son 3 deportes por separado y querer comparar sus tiempos, sus Ya. marcas, su evolución por separado, ¿no? O sea, como que lo que corres con alguien que se dedica únicamente a correr en tiempos, en velocidad, pues en paces y esas cosas. Y lo mismo los ciclistas, ¿no? Pero en realidad, si nos tenemos que dividir tantas horas de entrenamiento por disciplina, pues supongo que es, no sé si inviable, pero mucho más difícil llegar a la marca de alguien que solamente se dedica a una cosa, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de que sea un solo deporte con 3 disciplinas separadas, No hay ¿no? punto de comparación con una Mm. persona que solo corre o que solamente monta bicicleta o que solamente nada, ¿no? Porque claro, si tú vas a competir, nunca vas a competir en una de las 3. Hay gente que sí, o sea, como son personas deportistas, a ver, yo soy muy amateur en esto, estoy empezando hace poco, sí conozco gente de, o sea, quizá por el trabajo que ya hacía desde antes, pero siempre es distinto cuando te metes en el mundito, ¿no? O sea, de lleno. Y lo que veo es que sí, son personas deportistas y sí, o sea, la mayoría entrena, o sea, su foco es triatlón, pero sí por ahí se preparan para una maratón o para una media, Ya, pero el objetivo principal es la triatlón. Eso lo usan como parte de su entrenamiento ya te entiendo. para el final, ¿no? Entonces, por ejemplo, si suelen haber o suelen recomendar o poner como objetivo 2 o 3 carreras de triatlón al año, si calzan los meses y hay una maratón que te va bien para Mm, entrenar, para tal, pues lo hacen, ¿no? Pero claro. como parte del entrenamiento. Para sumarle kilómetros, sumar Exacto, experiencias, ¿no? exacto. Tener, porque claro, un pace de entrenamiento versus un pace de carrera son dos cosas completamente distintas, ¿no? Distintas, sí, sí, Ahora, sí. mencionaste que recién estabas empezando y que eras amateur. Sí, muy. Acabas de competir. ¿Cómo Sí. quedaste en tu última competición? Me fue súper bien, la verdad. Yo creo que ha sido la suerte de principiante. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Ujú. Justo fue hace 2 fines de semana, ya no sé lo rápido que se pasa. Bueno, la Copa Regatas Triatlón, En que Paracas, fue ¿no? en Paracas, sí, que fue como una half Ironman. Lo que pasa es que luego también quiero explicar un poquito esto porque la mayoría de gente piensa que triatlón es lo mismo que Ironman, ¿no? Ujú. Que bueno, ahora lo explico. Entonces fue una distancia media, que son 1,9 kilómetros de natación, pero que si eres como yo, que le tiene pánico a la gente y a los golpes, terminas haciendo 2 kilómetros y algo porque te abres Claro, no vas con el pelotón, para no sino... pasar por todo el mundo. Luego son 90 kilómetros de bici y 21 kilómetros corriendo. Entonces, yo creo que a mí me fue bien porque me habían traumatizado tanto Con el con viento. el clima, el sol, el viento, que me hice la idea de que la iba a pasar mal y al final lo disfruté. O sea, cada kilómetro. La pasé estupendo y me fue súper bien, la verdad. Qué bueno. No me puedo quejar. ¿Qué tanto crees que te ha beneficiado el ser nutricionista especialista en nutrición deportiva para tu competición? Mira, si te soy 100% honesta, no mucho. Casa de herrero, cuchillo de Qué palo. bestia, O ¿no? sea, es alucinante. Yo siento que todo lo que hago, que lo aplico como que a ojo cerrado, lo confío en otra persona. No sé Ya. si me explico. Sí, sí te O entiendo sea, perfecto. lo consulto con alguien que yo confío que es muy bueno en el Ujú. tema, pero que me diga que esto es lo que tienes que hacer. Ahora, también es cierto, sí, bueno, ya no voy a decir cero, pero muy poco porcentaje, porque sí es verdad que quizá estoy, como trabajo en esto en el día a día, estoy muy enterada de los suplementos que hay, de lo que siente la gente, de qué gel es mejor. Entonces, eso sí, bueno, eso me ayuda porque sé en qué momento me convienen más unas cosas que otras, ¿no? Por ese lado sí, pero que yo me haga un plan a mí, que me siente como un paciente y decir, mira, voy a estructurar esto así, no, o sea,
Claro. A mí me parece dificilísimo. No sé si es que tú eres capaz de hacerlo contigo. ¿Sabes qué pasa también? Creo que también cada vez se está perdiendo más este approach de tener un plan alimenticio extremadamente cuadrado y que sea pues todo medido, ¿no? Personalmente sí considero que hay casos en los cuales es necesario, ¿no? Y que, pucha, hay gente que, claro, si nosotros también vemos principalmente nutrición deportiva en alto rendimiento. Entonces, si viene pues algún chico o chica mundialista o que está teniendo un Grand Slam o que se está preparando para los Juegos Panamericanos que acaban de pasar, pucha, Es otro level. tienes objetivos súper claros, ¿me Lógico. entiendes? O sea, es como decirle a un gerente o una gerenta de una empresa enorme, oye, mira, no tengas todas tus reuniones pues con horarios perfectos y no tengas un control objetivo de cuál es el rendimiento de tu personal, Total, total. ¿no? Eh, de nuevo, tengo que hablar sobre, pues, qué tanto me gusta tener una conversación como estas con una profesional capacitada y competente en el tema y principalmente apasionada. ¿De dónde sale esto? ¿Cómo así es que empezaste tú como Brunella pues, a interesarte por el mundo de la nutrición y específicamente nutrición deportiva? A ver, el mundo de la nutrición sale definitivamente por mi hermana Adriana, que es nutricionista. ¿Es tu hermana? Sí, es Ok. mi hermana, pero es mi hermana y entre mis dos hermanas, o sea, son mis mejores amigas, ¿no? Qué chévere. Entonces, ellas son un poco mayores que yo. Y entonces cuando Adri estaba en la universidad, que ella ya estudiaba nutrición y siempre fue súper apasionada al deporte, siempre fue como profesora de spinning, de steps, ¿no? O sea, como que toda la vida deportista. Yo tenía 5 años y ya me llevaba a sus clases de nutrición de la universidad. Tú veías eso. Toda la vida. Claro. O sea, desde que tengo uso de razón, lo he visto en mi casa, ¿no? En mi casa siempre han sido deportistas. Bueno, mi hermana mayor no tanto. Pero mi papá, mi mamá, dentro de todo, sí. Pero otro tipo de deporte, ¿no? O sea, como quizá más gimnasio, tenis, como indoors, de pronto, Ok. ¿no? Nunca he visto nada aventurero. Yo soy la aventurera de mi familia, ¿no? Que lo más aventurero es montar bicicleta de carretera, ¿no? O sea, ni siquiera hago montañera porque me da pánico. Entonces sí, lo vi siempre, en realidad. Ahora, la pasión, no sé si es genética, si se contagia, si... No tengo ni idea. Y enterada, o sea, y más metida en deportiva, ella de hecho hizo una maestría en nutrición deportiva. Y yo también supongo, siempre me gustó el deporte, no sé. Entonces supongo que por eso me metí también a deportiva. De hecho, Sí. es que, ¿sabes qué? Si me preguntas a mí también, pucha, la persona que es deportista, pero realmente deportista, ¿me entiendes? No una persona que decide ir al gimnasio 2 o 3 veces a la semana, sino una persona que en verdad se da cuenta del beneficio que le da el deporte en su día a día y en los otros aspectos de su vida. O sea, que duermes mejor, que tienes mejores relaciones interpersonales, que tienes mejor ánimo, que tienes más energía durante el día. Muy por detrás y muy aparte de la composición corporal y el peso saludable y la piel saludable, etc. Pues sí o sí le agarras ese como gusto y, ¿por qué no, pasión al hecho de moverte, ¿no? Y si es que eso ya es un tema que te ha gustado y que has tenido presente durante toda tu vida, pues imagínate poder estudiarlo y poder en realidad irte en el rabbit hole o lo tan, pues, como, pucha, sí, ¿por qué no? Hay gente que se va en floro con el mundo de la nutrición. Sí, es que no sé si a ti te ha pasado, pero o sea, personalmente, Ujú. y lo veo también bastante en mis amigas de la carrera, que un poco que se van hacia lo que, o sea, se interesan en estudiar por lo que pasa en su vida. No sé si o sea, por ejemplo, yo no tengo hijos, entonces nunca me metí demasiado en la nutrición Ya, pediátrica o en la época del embarazo. De pronto un poco más embarazo, pero pediátrica no. Y la Ujú. verdad es que no atendemos niños, por ejemplo. No estoy demasiado metida ahí. Pero como hago deporte y la gente que me rodea me consulta sobre nutrición deportiva, o de pronto la gente que me rodeaba me consultaba sobre microbiota y tal, siempre uno se acerca un poco al interés, o sea, al interés personal de alguna manera, no porque sea únicamente para mí, pero por ejemplo, yo me metí a esto de mindful eating y mindfulness, alimentación consciente, porque yo en una época de mi vida tuve un trastorno de alimentación. Claro. Pero lo hice por mis pacientes y al final me ayudó más a mí. Y dije, tan útil es esto, o tan bueno, o tan positivo, que yo lo tengo que aplicar y tengo que ayudar a más gente
a través de este método, ¿no? Son más herramientas para ti personalmente y también para las personas que vienen a buscarte porque necesitan tu ayuda. Total. Pero lo pruebas, ¿no? O sea, Claro. como que es difícil o yo lo veo imposible recomendar algo en el que tú no crees. No, y ¿No? sobre Por más todo que en sea este tema. teoría, ¿no? Entonces, si tú no crees en eso, ¿cómo vas a repetir? Si tú lo pruebas y compruebas, aunque sea con alguien cercano a ti, pero compruebas que funciona, entonces te sientes más cómodo de hablar y de aconsejar sobre un tema, ¿no? Definitivamente. Claro, puedes en verdad con convicción decir que esto es. Esto funciona, Sí. claro. Y ahora, entiendo que has estado expuesta al mundo del deporte desde chiquita, ¿no? Si hablamos de alto rendimiento entre comillas, porque entiendo también pues, que hay gente Amateur, pues, profesional, ¿no? ¿no? Claro. Sí. ¿Hace cuánto tiempo estás con este régimen? En realidad, o sea, ¿con pacientes o personal? Personalmente. Personalmente, a ver, hace ya un par de años decidí, bueno, en realidad un poquito antes, te diría antes de la pandemia, yo vivía todavía en Barcelona y ahí empecé a salir en bici con un grupo de chicas y también a nadar en el mar. Ok. Entonces ahí yo ya nadaba, o sea, de hecho, o sea, es lo que mejor se me da, no es que sea brillante, pero de las 3 disciplinas es la que a mí mejor se me da. Ujú. Entonces ya nadaba en el mar por placer puro en el Mediterráneo, te imaginarás lo que es nadar ahí con los corales Sí, y los pues. pececitos, maravilloso. Lo hacía por puro placer. Y luego me metí al tema de la bici con un grupo de chicas que salía. Y yo decía, en algún momento voy a hacer triatlón, en algún momento voy a hacer, pero no me atrevía, o sea, me daba pánico, ¿no? Ujú. Como que sentía que era demasiado exigente. Pero igual yo me pasaba entrenando ahí a los fines de semana, tipo, bueno, ahí abren el gimnasio a las 9 de la mañana. Ah, sí. Entonces iba de 9 de la mañana a 2 de la tarde a entrenar, Claro. ¿no? O sea, como que ya tenía un poco el hábito, por decirlo así, de entrenar muchas horas y tal, aunque sean cosas distintas, ¿no? De pronto pesas o bootcamp o otra cosa. Entonces ya cuando volví a Lima, empecé con este entrenador ya como que un plan de triatlón, pero muy relajado. O sea, como que le dije, no me voy a estresar. Mm. Si no puedo un día porque tengo chamba o lo que fuera, sorry, pero no voy a ser campeona del mundo, ¿me entiendes? O sea, no quiero que sea un estrés. Y ya recién este último año dije, ya, voy a hacer la Tri de Paracas para poder decir que oficialmente soy Bueno, triatleta, por más que lo venga entrenando hace tiempo. Y ya este último año me puse bastante más chancona. Y ya, pues ya, un año, te diría, más o menos. no es poco, ¿ah? Y justamente pasando ahora al punto que me interesa que la gente que nos ve y nos escuche entienda y escuche también, ¿no? ¿Qué cambió en tu vida? Primero contigo y después vamos a pasar a la parte de otras personas y pacientes. ¿Qué cambió en tu vida cuando empezaste a tener estas sesiones características de una persona que entrena para una tri? ¿No? Horas súper largas, un montón de kilómetros, sesiones largas los fines de semana, tal vez doble turno de día de semana. Yo te diría que personalmente, o sea, lo que en mí cambió más fue los easies. Ya. Porque uno cuando no va con un plan está acostumbrado a Claro. reventarse, ¿no? O sea, como que dar lo máximo de sí para Sí. sentir que has hecho un buen entrenamiento. Y en este tipo de deportes, el 80% del entrenamiento es easy, ¿no? O sea, tienes que ir como muy suave para que haya una mejora real. Y eso fue la gran lucha de mi pobre entrenador conmigo, ¿no? O sea, porque me ponía easy y yo pues me iba. O sea, y no es que sea especialmente rápida, pero no era capaz de mantener ese paso lento y tomármelo con calma. Entonces, ese te diría que es lo primero, el easy, la importancia de verlo. Y luego, bueno, quizá las dobles sesiones, pero más que nada la frecuencia de pronto, o sea, la constancia, ¿no? Como que no saltearte, no cambiar, porque tienen un orden por algo, ¿no? O sea, como que te ponen un día de correr, por ejemplo, el lunes me tocó movilidad y fuerza y luego nadar, luego hoy nos ha tocado cuestas, luego mañana toca nadar, o sea, tiene una estructura por algo, no es que tú puedas hacer lo que quieras. Son microciclos que tienen alguna Exacto. estructura pensada. Por algo, Ujú. ¿no? Entonces, eso, el hacer caso, eso fue lo que más cambió en Súper. mí. Y Sí. en cuanto a tu alimentación y tal vez tu recuperación, ¿tuviste algún cambio significativo? Sí, eso es lo que más te diría, porque yo antes, o sea, siempre he hecho deporte en ayunas por mi cuerpo, o sea, como que no me va demasiado bien comer.
Y empecé a, por ejemplo, los días que tenemos fondos, intentar comer algo poco a poco, eso que no te pasa, que te sienta un poco mal, pero te vas acostumbrando y ahora me muero de hambre. O sea, ahora como que lo necesito. Y luego la recuperación post, yo personalmente, a mí me va genial tomarme un batido de proteína con fruta, que antes no hacía, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces incluir el desayuno y el post de todas maneras. Yo no era muy desayunera y eso lo cambié al 100%. Ahora que hiciste ese cambio, ¿qué tal tus niveles de energía? ¿Qué tal tu recuperación entre una sesión y otra? Una diferencia abismal. No es que te mueres de sueño todo el día. No. O sea, hay días que sí, que son más cansadores, pero más que por la energía de la alimentación, te diría que es por las horas, ¿no? O sea, si te levantas a las 4 de la mañana, evidentemente, bueno, a las 8 yo ya estoy, Chao. entonces, chao, ¿no? Sí. Pero no es por falta de energía de la comida en lo absoluto, ¿no? Bien. ¿Y para ti qué tan común es ver este problema dentro de tus pacientes? Muy común. O sea, yo creo que como la cultura dieta está tan instaurada en nuestra cultura, ¿no? Sí. La gente en general le tiene pánico a los carbohidratos, pánico. No sé si tú lo ves, pero es como les da mucho miedo, mucha dificultad. Y si yo hago, que de hecho yo siempre lo que he hecho es hacer un cálculo teórico con las fórmulas que se nos dan como Nutris para ver teóricamente cuánto deberías de consumir y también basarme en lo que suele comer esa persona. Y hay una diferencia bastante grande, bastante, seguro te pasa. Entonces, lo que intento es llegar a un punto medio en lo que debería y en lo que hace para que tampoco haya un cambio radical, pero te diría que, o sea, en las personas que se preocupan y que se cuidan, no estamos hablando de alguien con sobrepeso, obesidad, pues, ¿no? Sino en alguien que sí es consciente de su alimentación, el 90% de los casos hay un déficit, de hecho. Qué bestia, ¿no? Sí. Es que también tenemos que hablar de la demanda energética que tiene tener estas sesiones de entrenamiento, ¿no? Claramente todos somos distintos, ¿no? Y hay gente que, pues, entrena porque le encanta, porque le hace sentirse súper bien, y en su vida va a pensar en ir al nutricionista, ¿no? Lo cual también está bien, o sea, entre más deporte puedas hacer, mejor para ti. Lógico. Ahora, también es cierto que después de cierta cantidad de volumen de entrenamiento e intensidad, te podrías estar ganando las cartas para salir sorteado o sorteada en la rifa de, pues, osteoporosis o de sarcopenia o... Lesiones. Correcto, sí, pero dejemos ese tema aparte Ujú. porque creo que la gente que escucha este episodio creo que no está escuchando por eso. Si son ustedes los que están escuchando, escríbanos. Y díganos, oye, nunca en mi vida he ido a un nutricionista, pero lo que acabas de decir me parece interesante. Avísennos. Ahora, satisfacer esas demandas energéticas, ¿ya? ¿Por qué siempre es no voy a comer carbohidratos, voy a comer mi shake de proteína y voy a comer este pollo con ensalada? ¿De dónde sale? Hay pánico, es la cultura dieta que le ha hecho creer a todo el mundo que los carbohidratos son malos, que los carbohidratos engordan. Y yo creo que, de hecho, justo hice un post el lunes sobre los carbohidratos. La gente tiene en la cabeza que carbohidrato es harina refinada, ¿no? O sea, no toma en consideración que carbohidrato es incluso una fruta, una verdura, un camote, choclo, y que en el caso de una persona normal, por decirlo así, no deportista, es necesario y en el caso de un atleta es indispensable, ¿no? O sea, está más que estudiado y comprobado que el performance del deportista no es el mismo con una dieta baja en carbohidratos. De hecho, se han hecho estudios que comprueban, o sea, que comparan una dieta baja en energía global, o sea, en cantidad de calorías, y baja en energía de carbohidratos, y el detrimento de la salud es peor cuando hay falta de carbohidratos. Puedes tener más energía de las grasas o de las proteínas, pero si lo que te falta son carbohidratos, tu performance va a bajar muchísimo. Justamente lo que estabas diciendo me parece extremadamente interesante. ¿Por qué ella? Justo acabo de ver un artículo que dice que los ciclistas del Tour de France acaban pues ya concluyentemente tener información basada en evidencia que dice que la infusión de carbohidratos intraentrenamiento o intracarrera, ¿qué quiere decir? El consumir alguna fuente de hidratos de carbono o, digámoslo en términos simples, azúcar durante la carrera, aumenta su rendimiento y mejora sus tiempos. Totalmente. Es completamente concluyente. De hecho, también hay otros estudios súper interesantes. Hay como esta, no es moda, pero esta onda
personas que están muy a favor de las dietas altas en grasas y bajas en carbohidratos. Los famosos paleo. O sea, enfocado en deporte, que también podríamos decir dieta cetogénica o así, pero no tanto, ¿no? Porque una dieta cetogénica más o menos te deja consumir 50 gramos de azúcar o así. Estas son 130, o sea, es un poco más porque estamos hablando de atletas, pero ¿no? principalmente grasas y proteínas. Exacto. Pero, y de hecho no me acuerdo del nombre, pero un triatleta que campeonó en el 2019, el Ironman, se basaba en esta dieta, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien gana, todo el mundo dice, vamos todos a usar esta dieta, no sé qué. Bueno, la cosa es que sí he estudiado y siguen concluyendo los estudios que de pronto a él le puede haber funcionado maravilloso, por supuesto, o sea, nadie se lo quita o no vamos a discutir con la experiencia y los números de uno, que los números son los números, pero no significa que a todo el mundo le funcione, ¿no? Y se sigue diciendo, o sea, los estudios siguen insistiendo que los carbohidratos son la fuente principal del deportista, ¿no? Ahora, lo que sí podemos hacer con esta dieta baja en carbohidratos y alta en grasas es entrenar nuestra flexibilidad metabólica, ¿no? O sea, podemos hacer que nuestro cuerpo se vuelva más eficiente a la hora de utilizar grasas, ¿no? Entonces, las grasas, como las grasas aportan muchas más calorías que el carbohidrato y tenemos muchas más reservas de grasa que de glucógeno, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros cogemos la reserva de glucógeno o azúcar que tenemos en el hígado y en los músculos, como mucho nos puede alcanzar para un 21K, ¿no? Por decir, sin comer nada. Ahora, esto va a depender de que también hagas el carb load y de qué tanta masa muscular tengas. Porque el glucógeno está dentro del músculo, ¿no? Exacto. Y por eso es tan importante también trabajar la fuerza, ¿no? Porque no es lo mismo una persona de 1,50 m que una mujer de 1,50 m que un hombre de 1,90 m que tiene muchísima más masa muscular, le va a durar el glucógeno mucho más. Pero ahora, si hablamos de un hombre de 70 kilos que tiene 8% de grasa, o sea, estamos hablando de alguien super fit, o sea, que tiene muy poca grasa, este tejido adiposo le alcanza 25.000 calorías de energía, ¿no? Entonces, es una teoría súper interesante porque, claro, tú dices, tengo energía para acabar un Ironman completo sin tener que comer nada, pero el cuerpo no es tan eficiente oxidando las grasas, punto número 1. Y segundo, estamos hablando de atletas entrenados. O sea, una persona que recién empieza, que recién está haciendo deporte, su metabolismo no es capaz de utilizar las grasas. Entonces no podemos empezar por ahí. Lo que sí se puede hacer es entrenarlo, ¿no? Entonces hay un método, un sistema de entrenamiento de flexibilidad metabólica que es cuando estás en etapa de preparación, o sea, no estás todavía en tus semanas de entrenamiento intenso, estás como en easy, en suaves, de pronto muy baja intensidad, pero algo de volumen, puedes escoger una vez por semana 3 días, ¿no? Entonces haces un día, por ejemplo, el jueves, ¿no? Haces un día de entrenamiento de intensidad, como muy, muy intenso. El viernes haces tempo o intensidad media, pero ya no recargas carbohidratos. Y el sábado haces fondo sin carbohidratos también, que normalmente eso no se hace. Claro, ¿no? Es al revés, ¿no? Exacto. Entonces, eso va haciendo que tu cuerpo se vaya volviendo más eficiente a la hora de utilizar las grasas. Sin embargo, una cosa es el entrenamiento y otra cosa es la carrera. Claro. En la carrera vas a utilizar carbohidratos de todas maneras, que también tienes que entrenar. Y es el famoso train low, compete high. Exacto. ¿No? Que si quieres hacerlo, porque claro, a ver, si estamos hablando de una 10K, ¿no? Que vas a tirar 1 hora y 10 a un paso pues bastante, entre comillas, recreativo, porque es subjetivo también, genial, ¿no? O sea, te va a ir bien, hagas lo que hagas, ¿no? En cuanto a uso de energía. Pero si estás hablando de 8 horas dando tu máximo rendimiento, pues si estamos hablando de cómo tu cuerpo usa energía, tendrías que estar conectado a una vía endovenosa o tener una vía en las venas que te esté dando azúcar. Energía, claro. Sería la única manera de poder, pues, digamos, equilibrar el gasto energético con lo que deberías estar comiendo. Ahí es donde empieza a tener relevancia la nutrición. Exacto, y sensibilizarte hacia el uso de triglicéridos intramusculares o de grasa. Total. ¿no? Solamente para puntualizar, ya es algo que dijiste que me parece súper interesante. El término easy, el entrenar easy, objetivamente, ¿qué es lo que hace un easy un easy? Es
tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, tu pace. El VO2. Ya, ¿qué tanto El- oxígeno estás consumiendo versus qué tanto dióxido de carbono estás botando? O sea, la capacidad de tu cuerpo para hacer llegar oxígeno a tus músculos, Ajá. ¿no? Entonces, eso, mientras más alto es tu VO2 max, más oxígeno llega a tus músculos y mejor, bueno, más fuerza, más ritmo, más tiempo puedes durar, Más ¿no? todo. Entonces, exacto. Y eso es, para mí, lo más difícil entrenar, porque la gente... Y yo creo que para la mayoría al principio, o sea, no sé si te das cuenta cuando sales a correr y ves a alguien así con toda su fuerza, obviamente funde motor en nada, ¿no? Y tú te das cuenta que la gente que sabe, que tiene una mejor técnica, que los ves así full, van corriendo tranquilitos porque están haciendo su sesión de preparación. Hay días para hacer intervalos, hay días para hacer velocidad y la mayoría de días son de hacer easy, es un chip interesante que cambiar. Es súper interesante, ¿ya? Y antes de pasar a ese punto, que creo que es la mejor manera de orgánicamente pasar a nuestro siguiente punto, quería hablar del entrenar en ayunas, ¿ya? Porque muchas veces nos llegan pacientes y nos dicen, ¿puedo entrenar en ayunas o tengo que comer antes de entrenar? ¿Qué es lo que dictamina esa opción, ¿no? ¿Es la intensidad? ¿Es el volumen de entrenamiento? ¿Es cómo te sienta a ti? ¿O son todas las anteriores? Todas las anteriores, definitivamente, más muchos otros factores, ¿no? O sea, lo lindo de la nutrición, creo yo, es lo personalizable que es, ¿no? Y lo que depende. O sea, yo creo que la palabra que más uso, si alguien contara, es depende. Porque depende de la persona en sí, o sea, de qué tan acostumbrada esté a comer algo antes o no. Depende del tipo de carrera para la que se esté preparando. O sea, si estamos hablando puntualmente de triatlón, hay una diferencia abismal entre un sprint y un full, ¿no? Claro. O sea, no tiene nada que ver. Depende del ciclo en el que esté su entrenamiento, depende de la composición corporal que tenga en ese momento y si tiene algún objetivo, si tiene que bajar, si no. Son muchísimas cosas, de lo largo que va a ser ese entrenamiento, de lo intenso, si tiene 3 entrenamientos o 1 al día, lo que le toca al día siguiente, o sea, no hay una única fórmula. Ahora, si estamos hablando de lo que dijimos hace un ratito, flexibilidad metabólica, que quieres que tu cuerpo se vuelva más eficiente, pues tienes que entrenar en ayunas, ¿no? Claro. Eso es la respuesta más sencilla. Pero si no eres partidario de ese approach, pues la mayoría de gente, por lo que yo veo por experiencia, se beneficia de comer algún hidrato antes del entrenamiento, incluso si estamos hablando de entrenamiento de fuerza. Entonces, en la mayoría de casos yo lo recomiendo, pero sí hay gente que me dice no me pasa y ya está, no pasa nada, lo compensamos de otra manera, ¿no? Por decirlo así. Explicándole a la persona que pues, probablemente su rendimiento deportivo se vea en algún momento un poco comprometido, ¿no? De hecho, también es importante, y bueno, me gustaría explayar esto un poquito más adelante, pues que las personas que nos ven y nos escuchan entienden que así como entrenas bíceps, así como entrenas tus cuádriceps, así como entrenas tu capacidad cardiovascular y aeróbica, entrenas también tu estómago, ¿no? Claro. A poder, pues, enseñarle que tu vaciamiento gástrico o la rapidez con la que un alimento pasa de tu estómago a tu intestino delgado para que no sientas ese como saltar cuando estás corriendo, se entrena, ¿no? Ahora, y para seguir una línea un poco más ordenada, ¿no? Porque cuando hay temas interesantes... Sí, se van. Que también es chévere, ¿no? Hablemos un poco de lo que dijiste, de que, pues, dentro de un programa de entrenamiento hay diferentes entrenamientos todos los días, ¿no? Porque hay días que puedes correr en easy 20 kilómetros, hay días que puedes hacer cuestas que toma, no sé, 45 minutos, y hay días que puedes hacer sesiones de fuerza en el gimnasio. Cada una de estas sesiones tiene un requerimiento energético distinto, ¿verdad? Me voy a inventar números solamente para dar ejemplos a las personas que nos ven y nos escuchan. Correr 20 kilómetros de easy, pues fácilmente 800, 900 calorías. Si eres hombre. De pronto mujer, Un poco 600, menos. Sí. Ajá. Sí. Pero comparemos eso con una sesión de fuerza, ¿no? En la cual, pues, hora y media en el gimnasio haciendo estrictamente fuerza te puede ser 100 calorías, claro. 150. Entonces, ¿qué sucede con esta reposición de calorías y macros específica para los entrenamientos? Es una palabra y un término un poco complicado para las personas que nos escuchan, pero reposición de calorías es qué tanto vas a comer para poder
darle gasolina a tu cuerpo de lo que has quemado con el entrenamiento. ¿Qué sucede normalmente, no? Lo que yo veo. Independientemente de cuál sea su sesión de entrenamiento, comen lo mismo. Ya. Porque le han dado la cultura dieta de que vas a comer pollo y ensalada porque estás buscando llegar al verano con los cuadraditos marcados. No le veo sentido a eso, pero bueno, ya me he peleado varias veces con personas y me han escuchado decirlo hasta el cansancio en el podcast. Entonces, ¿cuál crees tú que es el mejor approach hacia esto? ¿Es come lo mismo todos los días independientemente de lo que entrenes? No. A ver, como respuesta simple, no. Yo personalmente a la hora de hacer un plan, sí adapto según, o sea, me es muy importante saber qué tipo de entrenamiento tienen, qué hora, qué intensidad, para adaptárselo lo mejor posible, justamente el pre, el durante, el post. Pero sí hay algunos estudios que indican que lo que finalmente importa es el total, ¿no? Entonces, es lo que intento, o sea, dependiendo de la persona, dependiendo de lo chancona que sea, del objetivo que tenga, ahí tienes como la diferenciación, ¿no? O sea, si es que realmente quiere darse un plus y está agotando todas sus opciones para hacer lo mejor que puede ser y lo personalizamos al máximo, genial. Claro. Si es alguien que no se quiere complicar la existencia y no tiene un objetivo tan claro, no quiere hacer el esfuerzo extra de llevarse la proteína o lo que fuera, pues no pasa nada. Lo importante es que cubramos tu global de calorías del día, ¿no? O sea, depende de la persona, pero sí lo que decía hace un momento, ¿no? O sea, no únicamente es importante. Yo creo que cuando hablamos de fuerza, la gente piensa aminoácidos, proteína, creatina, y en ningún momento se les pasa por la cabeza carbohidratos. Y cuando estás haciendo fuerza, o sea, está estudiadísimo que el carbohidrato te da muchísima más potencia y que puedes durar muchas más repeticiones, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, yo puedo variar, si te vas a ir al gimnasio, te puedo dar un carbohidrato de asimilación no tan rápida de pronto porque tienes una sesión de hora y media y lo puedes ir comiendo y no te baila en la barriga una barrita, por ejemplo. Pero si sé que vas a correr, necesitas algo de asimilación súper rápida, que no lo sientas y que tengas la energía inmediata, ¿no? Entonces sí, según la sesión, obvio va a cambiar el tipo de comida que necesites. Sí, de Si no, hecho, sería muy fácil, perdón. sí, pues sería súper simple decir, ya, ok, come lo mismo todos los días. Claro. Lo que nosotros acostumbramos a hacer en el consultorio es pensar en cómo esa persona va a hacer los días que no entrena. Uh-huh. Que cada vez es más raro, ¿no? Que ahora se entiende que los días de descanso igual son días de descanso activo, en el cual mínimo tienes que salir a caminar, hacer un poco de movilidad, etc. Pero ¿cómo hace esa persona el día que no hace nada? Entre comillas. Comparando, pues, el tener una sesión de 15 kilómetros versus el tener una sesión de movilidad en casa. Comer igual podría generar esto de que, pues, ese día que entrenaste estás bajo en calorías y el día que no entrenaste estás alto. Que claro, lo que tú dijiste es extremadamente interesante porque pues el global es lo que importa, ¿no? Muchas veces dices, no, que hoy día he comido, entonces tengo que comer el triple y mañana que no entreno, entonces tengo que comer menos. Ok. Lo que nosotros acostumbramos a hacer es come para la sesión que tienes. Antes, durante o después, o durante el día. ¿Qué es lo que vemos normalmente? Y que me da un poco de pena, pero es como estamos a nivel de sociedad. Es que normalmente en los deportes de competición por categoría de peso nunca tuvieron educación nutricional. Entonces, al momento en que se retiran, tiran, pues, suben 20, 30, 40 kilos de peso. ¿Por qué? Porque, claro, cuando hacían un montón de ejercicio, tenían que comer para ese tipo de ejercicio y se morían de hambre todo el día. Claro. Pero no saben que cuando baja su nivel de intensidad de entrenamiento o cuando se lesionan o cuando tienen un periodo de vacaciones, siguen comiendo cantidades como si entrenaran, ¿no? Entonces, y es un término que es bonito porque funciona, que es fuel for the work required. Entonces, lo que has hecho es lo que suplementas. Esta reposición de calorías y macros específica depende de la sesión de entrenamiento, ¿no? Si me preguntas a mí, lo mejor es educar a las personas y decirles, oye, mira, si vas a hacer este tipo de entrenamiento, suma esto, esto y esto. Si vas a hacer este tipo de entrenamiento, suma esto, esto y esto. Si vas a tener una sesión de pues, running super easy, capaz solo consume electrolitos. Total. ¿No? Algo que dijiste antes y a lo que quiero pasar ahora es, ¿qué tan común es ver que la gente come muy poco?
¿Y qué sucede cuando sabes que una persona come poco, pero su composición corporal no es la de alguien que come poco? Lo veo mucho. O sea, te diría que tanto en deportistas como en no deportistas, yo creo que en general se come muy poco. Y el problema de esto es que, primero, el metabolismo entra en modo ahorro, para empezar, y ahí es muchísimo más fácil subir de peso, que justamente es contra lo que están luchando. Y nos vamos un poquito del tema del deportivo, que ahí es donde se empieza a generar una mala relación con la comida, porque empiezan a contar calorías al gramo y sienten que literalmente se comieron un pan de más y se engordaron, ¿no? Entonces, yo es lo que más veo. A la gente que es más obsesiva con el conteo de calorías, con el miedo a los carbohidratos, son a las que más les cuesta bajar de peso y que viven en este extremo de dieta, no dieta, ¿no? Toda la vida. Lo veo siempre. Blanco o negro. Blanco o negro, exacto. Que se pasaron la semana completa o me preguntan si se pueden tomar un capuchino porque les da miedo que las calorías extras del capuchino le engorden, pero luego se fueron de viaje y engordaron 5 kilos en una semana. Que imagínate todo lo que tienes que comer para engordar 5 kilos en una semana, ¿no? Es comer sin freno, ¿no? Entonces yo creo que más que lo hay, por supuesto, el desarreglo metabólico, es el tema psicológico, ¿no? Es grave el estar siempre bajo de calorías. Y ya hablando de deportistas, ni te digo, porque el rendimiento la frecuencia de lesiones es alucinante cuando hay muy pocas calorías. Y creo que también esta va por la parte de la sobrecompensación, ¿no? Del pues tener una deuda energética, de verte a ti mismo o a ti misma 1000 calorías en una semana y pues llegar al fin de semana y simplemente no poder controlarte, ¿me entiendes? Y decir, no, pide pizza y no pidas una, pide 3. ¿Me entiendes? Total. Y te las comes las 3 y claro, te sientes súper mal por haberlas comido porque dices, se ha roto la dieta, estoy comiendo no sé qué, estoy comiendo comida chatarra. Pero claro, es porque tienes una deuda energética contigo mismo. Lógico. Además, y este tema es bastante de alimentación consciente y tal, el cerebro no sabe diferenciar positivos de negativos, ¿no? El cerebro lo que está adaptado es para ahorrar energía y punto, ¿no? Siempre. Entonces, y el cuerpo en general, pero el cerebro particularmente es muy interesante. Entonces, cuando tú a tu cerebro le estás diciendo constantemente, no puedes comer pan, no puedes comer torta, no puedes comer papitas, no puedes comer no sé qué, tu cerebro es pan, torta, papitas. O sea, no entiende el no, entiende lo otro. Entonces, obviamente eso genera una ansiedad abismal y es lo que te hace estar pensando todo el día en comida y lo que te hace después del 5.º día decir, ya no puedo más, necesito comer todo lo que no pude comer durante la semana. Y por eso mi approach particular o sea, quizá a veces me pasa un poco porque no todo el mundo tiene esta psicología o esta relación con la comida, pero voy muy de a pocos con el ser demasiado estricta con la dieta, ¿no? O sea, como que me gusta más hacer cambios graduales y no decir pollo a la plancha, camote y piña, porque siento que es lo que veo, en cualquier momento explotas. Y es completamente contraproducente para la salud física y mental, más aún, lógico, ¿no? Pucha, es una locura. A ver, lo que hemos visto nosotros en este podcast y en algunos episodios es que, pues, claro, estás comiendo súper sano, pero en tu lupita de Instagram todo es hamburguesas y pollo a la brasa y chifa, ¿me entiendes? Qué fuerte. Exacto, y es justamente el no tener esa relación sana con los alimentos pensando a largo plazo, ¿no? Pensando a largo plazo en que, pues, probablemente tu carrera deportiva quieras que sea lo más longeva posible, ¿no? No el hecho de que, claro, caigas en una lesión o simplemente no puedas sopesar el estar siempre en déficit calórico y estar siempre por debajo de tu peso corporal y que simplemente explotes hacia el otro lado, ¿no? Total. Y que empieces a subir de peso sin frenos. Y eso, perdón, y justo para cerrar esa idea, es parte de la alimentación consciente el saber reconocer que tu cuerpo no necesita esa cantidad de energía. O sea, cuando tú eres consciente de lo que pasa en tu cuerpo y tienes una buena relación con la comida, puedes sentir con mayor facilidad o sea, el cuerpo te pide, el cuerpo es sabio. Tú sientes cuando estás entrenando mucho más, sin contar las calorías,
el cuerpo te dice, oye, come porque te da hambre, ¿no? O sea, te falta energía. Y cuando no estás entrenando, el cuerpo no te lo pide. Ujú. O sea, si estás conectado con esto, no deberías tener ese problema de subir de peso de esa manera. Sí, y honestamente lo que dices me fascina porque es lo que cada vez estamos viendo que funciona mejor a nivel de sociedad, ¿no? Es cierto que también a veces algunas personas, no voy a decir ningún nombre, pero algunos Ujú. nutricionistas y algunas nutricionistas se van en flor hacia el otro lado, ¿no? Hacia el simplemente come intuitivamente, escucha tu Ah, cuerpo, ¿no? Pero claro, tienes que tener alguna base de qué es lo correcto, ¿no? total. Porque claro, si solamente dices, ok, come intuitivamente y no he tenido ningún tipo de educación nutricional como me pasaba a mí cuando Ujú. tenía 15 años y hacía doble sesión al día todos los días, pues era comerme 3 barras de Snickers Claro, y 40 chocolates y 2 claro, helados, ¿no? claro. Porque era lo que intuitivamente sentía que necesitaba, ¿no? Sí, entonces, solamente para cerrar este punto que me fascina, educación nutricional, ¿no? Creo que eso es lo más importante a modo de decir, ok, sana tu relación con los alimentos, entiende que la cultura dieta no es la mejor cultura del mundo y no es la forma tal vez más eficiente de trabajar, pero tienes que chambear la parte pues objetiva y la parte de entender tus porciones y saber medir qué cosa tienes que comer a qué hora. Y si estamos hablando de nutrición deportiva y sobre todo de triatlón, tampoco somos tan normales, ¿no? O sea, como que hay que hacer un esfuercito más allá de la población. Una cosa es dar una recomendación a la población normal, por Ujú. decirlo de alguna manera, y otra cosa es dar un consejo a un triatleta, ¿no? Que son horas de entrenamiento y si quieres ser mejor, sí tienes que hacer un sacrificio adicional de alguna manera, ¿no? O sea, sí tienes que tener un enfoque puntual con la nutrición. No, no tiene nada que ver un triatleta con alguien que sale a correr, como tú dices, 2 veces por semana, ¿no? Son puntos No. completamente distintos y Ujú. tal vez también este punto de entrenamiento no es salud, ¿no? Hmm. Es claro, es rendimiento deportivo, es sentirte bien contigo mismo, contigo misma, lo que tú quieras, pero no es salud a largo plazo, ¿no? Sí, hay gente que lo dice, o sea, que desde afuera ya opina que no puede ser saludable entrenar tanto, ¿no? Pero sí es verdad que lo que yo veo en el medio de la gente que está muy metida, incluso de los que son muy cracks y todo, honestamente no veo mayor prevalencia de enfermedades. No, o sea, no veo que sea un deporte o una rutina que te quite salud tampoco, Cuando lo haces ¿no? bien, ¿no? Ah, claro, Cuando duermes lógico. tus horas, cuando entiendes que tal vez los fines de semana ya no son, puedes quedarte hasta tarde, consumir un montón de alcohol, dormir poco, o justamente, ¿no? Sanar tu relación con los carbohidratos, entender que tal vez, pues, tienes que empezar a hacer cosas que antes no acostumbrabas a hacer, como comer antes de entrenar, ¿no? O como, pues, cambiar tu frecuencia de consumo de alimentos, ¿no? Sí. Total. Y mencionaste brevemente un punto en el cual me encantaría entrar, que es la suplementación para la triatlón. Porque muchas veces, específicamente en tu deporte, le dan demasiada importancia a los suplementos. Ujú. En tu opinión personal como profesional, ¿qué tan importantes son los suplementos? Yo soy pro suplementos. Ujú. Honestamente, siento que son una forma para el tipo de vida que tenemos y el tipo bueno, si hablamos con mayor razón de triatletas, el tipo de deporte es una forma muy práctica y objetiva, o sea, como targeted, de llegar a nuestros objetivos nutricionales. Ahora, está clarísimo que no es lo mismo alguien que está recién empezando y que ni siquiera se alimenta bien y que de pronto quiera ya suplementarse con todo y tal, es como no, o sea, aguanta. Primero, ordenemos tu alimentación, no necesitas empezar a tomar todos los suplementos del planeta y dejar eso de lado, ¿no? Entonces hay que ver, dependiendo de, como todo, depende de la persona, pero yo creo que sí se puede llegar a cubrir requerimientos nutricionales con una alimentación balanceada y equilibrada únicamente con comida, Ujú. pero sí ya llega un punto de carga de horas y volumen de entrenamiento que es necesario. Ahora, es importante diferenciar el tipo de suplemento, ¿no? Porque una cosa son macros, Ya. como hablar de geles, o sea, carbohidratos, ¿no? Geles, gomitas, energy drinks, proteína, etcétera, y otra cosa son micros, ¿no? Que estamos hablando de vitaminas, minerales, etcétera, ¿no? El problema que yo tengo personalmente con la alimentación de hoy en día es que no es la de antes, ¿no? Entonces,
los alimentos no tienen la misma concentración de Ya te micronutrientes entendí. que tenían antes. Por problemas de tierra, de suelo, de prácticas de De, agricultura. exacto, de Ajá. estilo de producción, de dónde las venden, etc. Y el estilo de vida nuestro, con el nivel de estrés que tenemos, tiene requerimientos mucho más altos que los de antes. Claro. Entonces, yo lo veo en la consulta, hay muy pocas personas que no tienen una deficiencia de algo. Muy pocas. Muy pocas. Que no tienen una deficiencia. O sea, la mayoría tiene deficiencia de algún micronutriente. Entonces, nivelar eso primero solo con alimentos no es muy fácil. Entonces, para ahí necesitamos un suplemento. Y ya luego, cuando hablamos de, como te digo, las cargas de entrenamiento de un triatleta, para empezar, geles para los fondos o energy drink necesitas. O sea, es muy difícil. Y ya no te digo nutricionalmente, sino logísticamente llevarte 4 plátanos en la bicicleta. Practicidad. O sea, es un tema de practicidad, lógicamente. Y que sí, o sea, estos suplementos están diseñados para deportistas y no solamente te dan el carbohidrato, te dan también los electrolitos, te dan la cafeína, o sea, están hechos para mejorar el rendimiento, ¿no? Entonces, de que se puede lograr sin, podemos encontrar la manera. O sea, hacemos un poco de magia si no quieres tomar un suplemento, pero de que te va a facilitar la vida inmensamente, te la va a facilitar, ¿no? O sea, sí. Los suplementos alimenticios, de verdad que para mí también son cruciales, dependiendo del caso, ¿no? Claramente. Como dices, ¿no? Hay personas muy nuevas que pues le dan extrema importancia a los suplementos y es como, ¿por qué? Primero cubre con tus otras bases y después, claro, no hablemos de ese 2, 3, 4% de rendimiento que te puede mejorar utilizando un suplemento. También están los otros, los que pues, claro, tienen 10 sesiones de entrenamiento a la semana y que probablemente, como bien acabas de decir, necesitan esa practicidad. Tú, personalmente, dentro de tu consultoría, ¿hay algún suplemento alimenticio básico que le recomiendas a personas muy deportistas? Te diría que proteína probablemente es un must. Glutamina suelo recomendar para la recuperación muscular. Creatina también cuando están trabajando más velocidad y potencia muscular. Vitamina D, vitamina C, probióticos. O sea, sí son bastantes. Magnesio. Ahora, hay personas que les encanta tomar todo, ¿no? Y mientras más larga sea su lista, mejor. Y hay personas que odian tomar suplementos, entonces ahí empiezo a priorizar, ¿no? Pero también solemos tener análisis, ¿no? Entonces, si veo que su vitamina D está perfecta, pues no lo voy a mandar por gusto, ¿no? Evidentemente. Entonces, es un poco un double check con cómo están nutricionalmente hablando. Pero suelen necesitarse bastante esto, como te digo, vitamina D, magnesio, vitaminas del grupo B, sobre todo B12. La deficiencia que veo es alucinante, me imagino que tú también. Terrible. Hoy en día mucho probiótico y esto, proteína, más glutamina te diría que creatina probablemente. Esto como suplementación diaria, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de fondos, o sea, de carreras largas, pues los geles y estas cosas, ¿no? ¿Qué tal te llevas con la cafeína? Bien, o sea, por los estudios científicos que está comprobadísimo que hay una mejora de rendimiento. Y de hecho lo conversaba el otro día con unas amigas, cuando estás en una carrera más o menos larga y te tomas un gel sin cafeína y un gel con cafeína, es abismal la diferencia, abismal. O sea, se nota muchísimo. Ahora, hay que tener mucho cuidado tampoco de no pasarte, porque ya sabes que hasta cierto punto hace efecto y lo demás es por gusto y hay gente más sensible, entonces te puede dar un parraque, pues, ¿no? Porque se te acelera el corazón, te da náuseas, vomitas, o sea, es peligroso pasarse también. Entonces, yo suelo recomendar antes, o sea, ponte, si estamos hablando de una tri, por ejemplo, te tomas el café o el gel con cafeína antes de empezar, luego en la bici, ¿no? O sea, energía, electrolitos y tal, y luego corriendo suelen ser 3 geles, todos con cafeína, ¿no? Esa es una recomendación
estándar. Y bien, entiendo que es súper generalizada. ¿ya? Súper Porque generalizada, sí. no se tomen, sí. no digan que porque Brunella ha dicho que voy a tomar No. 3 geles en la bici voy a... No. Además, por ejemplo, lo que me preguntaste al principio, yo tenía ese plan y al final me tomé 2 geles, no me tomé los 3, ¿no? Que igual está un poco mal porque no hay ni plan de entrenamiento ni plan nutricional teórico. Ya, ¿No? claro. O sea, a veces decimos, cometemos o cometo el error de decir, bueno, en la teoría debería hacer esto, Ajá. pero lo importante es lo que hagas en la práctica, finalmente, ¿no? Nunca sale como lo planeas, sobre todo cuando, pues, cuando vas a la transición, pues, te das cuenta que alguien pateó tu cajita o que te subes a la bici y te olvidas una de las botellas, ¿no? Sí. Ahora, y un suplemento que se me olvidaba mencionar y preguntarte si es que te gusta o no te gusta, es el omega 3. Sí, lo tenía en mente, justo. Te juro, básico también. También lo recomiendo muchísimo. Sobre todo por el tema de inflamación, que lo veo un montón. Soy un poco más pro por la escuela que tengo de DHA que de EPA. Solamente DHA, pero tampoco tengo problema, lógicamente, ¿no? Aquí es difícil conseguir, entonces si alguien me dice, no hay forma de que me traigan DHA de Estados Unidos o de España o de donde fuera, me puedo comprar el omega 3 de aquí, que tiene los dos, sin problema, mientras que llegues al gramo de DHA diario, ¿no? Claro. El problema es que a veces la mayoría de suplementos suman demasiado EPA para mi gusto, ¿no? Entonces sí hay algunos que recomiendo puntualmente, pero sí, soy muy pro del omega 3. Súper. Nosotros normalmente recomendamos 1 gramo de omega 3 para cubrir esos 450, 500 de la mezcla entre EPA y DHA. O también lo que hacemos porque hay gente que, como dices, no me voy a tomar una pastilla porque no la voy a tomar. Bueno, clávate pues 20 gramos de chía de linaza molida y se acabó, ¿no? También va por ahí. Últimamente le estoy dando un poco más de ojo a la cúrcuma. El problema de la cúrcuma es que, claro, necesitas una megadosis, ¿no? Entonces caes de nuevo en el usar pastillas. Sí, es muy difícil. A ver, hay un montón de suplementos maravillosos y a mí me encanta este tema. La cúrcuma, que es antiinflamatoria, es maravillosa. Luego, por ejemplo, hablando de suplementación precarrera, los adaptógenos, tipo ashwagandha o rodiola, para bajar los nervios. Ajá. Porque hay gente que se le suelta el estómago o que incluso llega a vomitar por los nervios. Esto no te vas a tomar una valeriana que te da sueño, ¿no? Entonces, lo mejor es como que un adaptógeno para relajar un poquito por el estrés y tal. Hay un montón, o sea, tengo una lista de suplementos que voy recomendando según la persona que vea, y ya cuando estamos hablando de tratamiento, encima no prevención, claro. Más específico todavía. Ya te armas un ciclo, pues, de, ok, toma, porque lo dijiste, ¿no? 400 miligramos de ashwagandha por 4 semanas para ver cómo es que reacciona a tu estrés crónico, ¿no? Etcétera. Ahí, por ejemplo, recomendaba un suplemento antiinflamatorio que eran enzimas, tipo las enzimas digestivas, pero que no van a nivel, o sea, lo comes separado de las comidas y ayuda a bajar la inflamación generalizada, ¿no? Entonces, esto sobre todo lo es como en personas como con mucho estrés, que puede ser la carga del muy alto rendimiento, o en personas con mucho sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, ¿no? Y van maravillosos estos de aquí. Bueno, para el hígado también, si es que ves un tema de mala digestión de alimentos. Es básico. Y de verdad que hay incontables, ¿no? Pero es cierto que pues es personalizado y periodizado. Total. Ya hablamos de cuáles son los suplementos que le recomiendas a los superdeportistas, ¿no? Las personas que se clavan de nuevo 10, 12 sesiones de entrenamiento a la semana, que doble turno, etc. Vámonos al otro lado del espectro ahora. ¿Capaz hay algún suplemento alimenticio que podrías recomendarle a una persona que recién está empezando? Como deportista, te diría que igual uno de los primeros que suelo recomendar es el tema de la proteína, porque es difícil llegar a los requerimientos de proteína, y también porque los que recién están empezando suele haber la necesidad de hacer un cambio de composición corporal, ¿no? O sea, como que hay que bajar porcentaje de grasa y aumentar porcentaje de masa muscular. Entonces, para mí la ventaja de dar un suplemento de proteína es el tema de la saciedad, ¿no? Que permite, o sea, es un alimento como que de densidad calórica baja, pero que se va directo al músculo y te ayuda a conseguir ese objetivo, y práctico,
¿no? Claro. O sea, no hay que cocinar mucho, entonces para mí es un recurso bastante utilizado. Sí. A mí me encanta la típica de, ok, tal vez te recomiendo tomar proteína. ¿No me voy a engordar? Y yo, Sí. brother, con tomarte un scoop de proteína al día te estás sumando 100, 120 calorías, ¿me entiendes? Total. Que para una persona físicamente activa es No nada. es nada, no es nada. Además, si hay algo de lo que vas a elegir comer y es proteína, es lo que menos te va a engordar, pues, ¿no? Sí, sabes, últimamente estoy empezando a como cuadrar mis recomendaciones al público en general, Ujú. en que lo primero que hagas y lo que creo que ayuda a mejorar más rápido es, ok, por lo menos mide tus porciones de proteína. Empieza con eso. Ya, todo lo demás, ok, poco a poco, ¿no? Pero si quieres una recomendación súper general, empieza con tus requerimientos de proteína. Tengo 72 años y soy físicamente activo eventualmente. 1.2 gramos por kilogramo de peso todos los días. ¿Qué es eso? No me vas a hacer matemática, que tengo que sacar la calculadora. Ok, pues 85 gramos al día de proteína. O sea que me tengo que comer 85 gramos de pollo al día. Yo no, un gramo de pollo no tiene un gramo de proteína, Claro. ¿no? Y ahí es donde justo empieza la parte de educación nutricional, que de nuevo, creo que es lo más importante. Total. De todas maneras. Si me preguntas a mí esa misma pregunta, creo que proteína es uno de los que principalmente me gusta utilizar, justamente por practicidad, ¿no? Porque no a todo el mundo le gusta, por ejemplo, Cocinar. exacto, desayunar 4 huevos. Total. O pues desayunar, me voy a inventar, pero pollo a la plancha, ¿no? Total. Ok, camino a la chamba, pues cómete un scoop de proteína con un poco de yogur, frutos secos y etcétera. Y ya está. Ojo, no se trata, o sea, que sé que tú lo estás diciendo igual que yo, no se trata de reemplazar las comidas, ¿no? Sino que es que si no te puedes, o sea, si todos los días no te da, o algún día no te da tiempo de hacerte el desayuno, pues lo reemplazas, pero idealmente como entre comidas, ¿no? O post entrenamiento, además de lo que ya estás acostumbrado a comer, ¿no? Porque luego la gente deja de comer comida normal porque dice, bueno, con un batido ya lo tengo. Y no, tampoco funciona así. Necesitas el proceso Sí. de masticación, necesitas Total. diferentes grupos de alimentos, sí. Justo quería hablar contigo de este tema porque me imagino que te ha pasado. Específicamente en Tri, ¿qué tal son las transiciones? Pues, y para quien recién se está mojando, no tiene mucha experiencia en el tema, pues es la Tri tiene siempre un orden, ¿verdad? Nadar, bicicleta, correr. Exacto. Cuando sales del agua, ¿no? Y sales un pollo mojado, ¿no? Y no sabes dónde están las cosas con tus lentes todavía puestos, tienes que correr hacia donde está tu bicicleta, ¿verdad? Exacto. Y pues ya nos vas a contar tú, pero esa es la primera transición. Y la segunda transición es que llegas en la bici, pues no, con los pedales puestos, ¿no? Y te los tienes que quitar y ya tienes las piernas destruidas y tiras la bicicleta donde sea y ahí empiezas a correr. ¿Cómo son las transiciones? Primero desde el punto de vista deportivo y después desde el punto de vista nutricional. A ver, yo de experiencia de transiciones tengo una. Literalmente una. ¿Y qué tal? Pero, o sea, me parece como lo divertido. No, obvio no es todo lo divertido el deporte, ¿no? Pero es parte de, o sea, como que es lo chévere. Sí, efectivamente, como tú dices, siempre es en el mismo orden. O sea, las distancias pueden variar, pero siempre es la natación primero. Luego la bici y al final el run. A mí me encantaría que sea la natación al final porque es lo que mejor se me da. Pero no, la mayoría de gente no y es peligroso porque te puedes ahogar, ¿no? Por eso lo hacen primero. Entonces sí, sales del agua normalmente con wetsuit. O sea, normalmente tienes el trisuit, que es ese famoso como short y polo pero junto, ¿no? O sea, como el trisuit se llama. Debajo del wetsuit. El wetsuit suelen permitirlo en las competencias donde la temperatura del mar está de 22 grados hacia abajo. Y a veces creo que es hasta obligatorio, ¿no? Sí, claro. O sea, sobre todo suele estar el mar más frío, ¿no? Entonces suele ser obligatorio, pero si está de 22 más caliente de 22 grados, ahí no, ¿no? Lo cual no es demasiado conveniente porque el wetsuit te da, o sea, te ayuda a flotar más que una ropa de baño, evidentemente, y también por el tema de las malaguas. Yo siempre he usado wetsuit, sobre todo por el tema de las malaguas. Ahora, en esta carrera tuvimos suerte porque no hubo ni una, estuvo delicioso. Y lo que sucede con la mayoría de gente es que el wetsuit suele ser como súper apretado, o sea, es un trámite ponértelo y quitártelo.
pero yo personalmente tengo uno que es una talla más grande que lo que me corresponde y me lo pongo y me lo saco facilito y nado más rápido con ese wetsuit que con la talla que me corresponde. Esa es mi experiencia personal, que no debería ser así, pero ya veías a la gente llegando y literalmente te ayudan, o sea, a la gente que está ayudando a quitarte el wetsuit, te lo jalan y te lo quitan, sí. Es lo divertido de esa parte. Y lo tiras por ahí. En ese caso, o sea, como estaba organizada esta carrera, sí, te lo entregaban en la mano y tú ibas corriendo, o sea, es como, no crean que están las cosas pegaditas unas con otras, ¿no? O sea, tú sales del mar y tienes unos cuantos metros corriendo hasta llegar a la zona de las bicis. Normalmente tú tienes tu zona de la bici con tu tupper o tus bolsas con tus cosas, pero en esta carrera en particular estaban las bicis por un lado y luego habían como unos colgadores con las bolsas de transición. Vale. Entonces tú ibas donde tu bolsa de transición, te cambias. Normalmente las transiciones suelen hacerse las 2 en 3 minutos, pero bueno, 3 minutos los pros, 5 minutos una persona normal. Yo me demoré como 10 Ya. porque hasta me sequé con toalla, me puse Sentarte. bloqueador, me senté con toda la calma del mundo. Entonces eso tienes que hacer, o sea, ponerte las medias, ya todo lo dejas. En este caso fue un poco más complicado, no complicado, fue práctico, pero fue distinto porque cuando tienes la posibilidad de dejar tus cosas listas frente a la bici, dejas hasta la visera en la posición en la que te vas a poner. Ya. O sea, lo dejas todo puestito así como bien hecho, pero en este caso estaba en una bolsa. Entonces te pones las tabas y vas, hay gente que deja las zapatillas con los clips puestos en la bici, ¿no? y va corriendo, es otros metros hasta que llegas a la pista donde ya empiezas a montar bici y recién ahí te subes. Como corriendo con la bici Corriendo con la bici al lado, exacto. Y luego ya te subes a la bici, lo mismo al revés, o sea, vuelves de la bici, la dejas donde te corresponde dejarla, te quitas las tabas de bici y te pones las cosas para correr y mientras que estás saliendo a correr, te vas poniendo el número, el gorro, los lentes, bla, bla, bla. Esas son estrategias que se van entrenando. Ahora, tema de nutrición en transición no hay, al menos supongo que a alguien puntual le puede venir bien, pero supuestamente tiene que ser lo más rápido posible. Entonces, te subes a la bici y ahí empiezas a tomar agua. Los termos ya los dejas preparados en la bici con tu nutrición y sueles tener en el trisuit gel, plátano, lo que hay gente que pega en el palo de la bici como que sneakers Un cangurito, o ¿no? lo que sea. O los enrolla con tape, o sea, directamente en el palo de la bici. Y vas comiendo. De hecho, el 75-80% de la nutrición de toda la carrera tiene que hacerse en la bici. Sobre la bici. Exacto. Porque es lo más largo, ¿no? O sea, Más cómodo también, ¿no? es más cómodo cuando sabes, porque al principio no sabes ni soltarte y es horrible tomar o rellenar o comer, ya ni te digo. A mí me pasaba eso. O sea, en lo que tengo menos experiencia y de hecho aprendí a coger la botella el fin anterior a la carrera. Ah, ok. Y me tuve que comprar una botella que la pegas en el timón y vas tomando con cañita. Que esto lo puedes hacer cuando tienes posición como de aerobar, ¿no? Claro. O sea, como aerodinámica. Y vas tomando. Pero tienes que rellenarla porque tienes que tomar 2 o 3 botellas, ¿no? Entonces, es divertido. O sea, a mí me parece parte... Lo que sí tienes que tener ya clarísimo qué es lo que vas a tomar, porque tú llegas en la mañana a la carrera y ya dejas tus termos puestos, ¿no? Y lo que vas a comer, tu nutrición tiene que estar perfectamente preparada porque tú te subes a la bici y es lo que hay, ya no vas a ningún lado, no hay bodegas. Nadie ¿no? te lo va a O sea, nadie dar, te lo ¿no? va a dar, claro. Como mucho hay, en este caso había 2 puntos de habituallamiento que te daban Gatorade, Ujú. una bebida deportiva, no sé si... Avituallamiento, tal vez, que es justamente esta estación donde pues hay un montón de vasitos, ¿no? Exacto. Con agua, con rehidratantes. En la bici te lo pasan, o sea, te pasaban la botella directamente, ¿no? Ajá. Porque claro, no puedes, o sea, no Sería alcanzas. una caída. Pero sí en el run, pues te pasan los vasitos y hay agua y bebida deportiva. Y la mayoría de gente tiene igual preparados sus geles, ¿no? Entonces luego, bueno, como te digo, dejabas la bici y para correr igual, te tomas los geles, el agua y vas parando en los puntos. ¿Dónde llevaste tus geles en el run? Sueles tener, o sea, los trisuits suelen tener en la parte de atrás bolsillos para guardarlos, o si no, el mismo cinturón donde va el número de la competencia tiene como unos huequitos donde se guardan los geles. Para poder llevarlos y que no sean pesados, no se estén moviendo. Exacto, ¿no? sí. O sea, entran así como amarraditos.
Es bien práctico, la Bien. verdad. Y en estas transiciones, ¿pastillas de cafeína o electrolitos específicos? Yo personalmente meto todas mis sales, o sea, Ajá, todo lo que voy a tomar lo mezclo con el agua ya. para no tener que estar tomando pastillas. Pero la mayoría de gente sí, bueno, no la mayoría, pero hay bastante gente que sí toma pastillas, que lo va haciendo sobre la bici, Ujú. igualmente. Epa. Igual, o corriendo también. Te tomas una pastilla que es lo mismo que meterle sal al agua, ¿no? O Claro. sea, simplemente que en formato pastilla. Depende de cuánto domines tanto el tema de la bici o de cómo te sientas corriendo como para hacer el esfuerzo de sacarlo de atrás y que no se te caiga o eso, ¿no? Durante la Ujú. bici, ¿tienes idea de cuánto volumen de líquido consumiste? Sí, teóricamente, que es lo que decíamos hace un momento, por la cantidad de sudor que Ujú. yo desprendo, libero, debería de haber consumido 3 botellas de 750 mililitros, por lo menos. Pero la práctica es Ujú. distinta. No siempre, o sea, una cosa es que te digan, tú necesitas ya 3 litros casi de líquido, pero luego dices, ok, ¿y en qué momento voy al baño? Justo esa era mi siguiente pregunta, O ¿no? sea, no, a veces no es compatible. La cosa es llegar a que esto se va practicando en el entrenamiento a un punto en el que estés bien hidratado, pero Ajá. que no te dé ganas de ir al baño, Claro, porque ¿no? ¿qué sucede con todo ese líquido, no? No es que todo se vaya a la vejiga, sino idealmente estás usando ese líquido para refrigerar. Entonces Exactamente. está saliendo a tu superficie corporal y se está evaporando, ¿no? Exacto, sí. Si las personas que sudamos más, tenemos más problema con la rehidratación. Yo personalmente hago bastante énfasis o hincapié en los electrolitos, en meterle bastante sal. En promedio se suele dar 300 miligramos cada media hora de sodio, pero las personas que sudamos más podemos tomar hasta 1 gramo por hora, ¿no? O sea, más de 900 al final, Ujú. que sería cada 30, ¿no? Este, mm, pero yo lo mezclo con el agua, no sé, me parece más fácil. Y luego los geles también tienen sodio, electrolitos, sí. ¿Algún sólido durante la carrera? Sí, la mayoría de gente toma barras, ¿Ya? te diría, o plátano quizá. Yo personalmente no estoy preparada, o sea, mi estómago todavía no está preparado y mis manos todavía no están preparadas. Pero de hecho el sólido es importante porque ayuda a que no sea azúcares simples todo el tiempo y que no se te afloje el estómago tanto, Ujú. ¿no? Entonces el sólido te da como una camita en la barriga, ¿no? Para evitar Entonces, esa diarrea osmótica, ¿no? exacto, exacto, es importante, pero bueno, yo todavía no lo pude hacer, pero me fue bien, o sea, no tuve ningún problema, la verdad. Que me imagino que igual es lo que hablamos entrena, ¿no? Orgánicamente has llegado a cómo evitar o estrategias para evitar problemas gastrointestinales, ¿no? Porque claro, imagínate que estás pedaleando, ¿no? Y empiezas pues, masticar algo y eso te da gases, te da balonamiento, ¿no? O te sientes pesado o pesada, ¿no? ¿Cómo haces para poder minimizar la prevalencia de problemas gastrointestinales? Primero, entrenando. O sea, como tú decías, esto de la alimentación se entrena. Tú no puedes pretender llegar a los 6 o incluso para un full Ironman 10, 12 gramos por kilo de peso de carbohidrato. Es un montón. No lo haces de un día a otro. O Claro. sea, no hay forma. De hecho, teóricamente, lo que a mí me correspondía de carbohidrato por botella de líquido era 4 veces más de lo Mm, que mi cuerpo puede soportar, ¿no? claro. Entonces, lo entrenas para Ujú. empezar. Luego tienes que hacer un buen carb load los días anteriores, que ojo, no necesariamente un carb load es aumentar tantísimo los días previos porque tú te puedes mantener con la carga de carbohidratos que estabas consumiendo antes porque estás bajando la intensidad del entrenamiento, que es el tapering, las semanas anteriores, No ¿no? los estás usando, nada más. Exacto, pero sí aumentas algo de carbohidrato limpio, o sea, no estamos hablando de pizza con pepperoni y Fideos no sé, Alfredo. exacto, ¿no? O sea, la cosa es que sea carbohidrato suave, evidentemente evitar condimentos, frituras, cosas demasiado grasosas, demasiada proteína también es importante. Creo que la regla número 1 es no probar nada absolutamente nuevo los días previos a la carrera. Obviamente le bajas a la fibra también. Y algo
o sea, como un tip, yo creo que porque la gente se va dando cuenta durante la carrera, es los antiinflamatorios. Porque mucha gente toma pastillas para el dolor, porque son carreras tan largas y dan dolor, exacto, pero suelen dar diarrea. Entonces hay que evitarlos o hay que estar seguros de que lo puedes tomar sin que te genere eso, ¿no? Y también supongo que calcular la cantidad de habituallamientos que hay, porque si de pronto decides que ya has cumplido con tu nutrición, pero que vas a parar también en todos los puntos a tomar toda la bebida energética, te puede dar diarrea también, ¿no? Ya, claro. A ver, de lo que me dices entonces y lo que puedo resumir es que tienes que probarlo. Exacto. ¿No? Sí, básicamente. Haberlo hecho 2, 3 veces antes en entrenamiento para poder siquiera pensar en llevarlo a la carrera. Exactamente. Total. Pucha, es que es extremadamente interesante porque claramente yo también lo veo en consulta y siempre la pregunta que surge es ¿y dónde hago pichi? ¿No? ¿Y cómo hago si es que se me mueve el estómago? Y voy a Ahí correr. sales. Ajá. Y sí, que debe ser terrible porque aparte que pierdes un montón de tiempo, pues Sí. no. Pero le pasa a mucha Sí. más gente de la que podríamos creer. O sea, pierdes ese tiempo y ya está. Varios pacientes míos les ha pasado y claro, es terrible, ¿no? Sí, sí. Pero la gente está acostumbrada. O sea, Y se aprende, ¿no? lo toman como parte de la posibilidad de una carrera, ¿no? Y todo el mundo sabe, o sea, como que sabe que si a alguien le pasa es como muy común, ¿no? Sí. Ahora, hemos visto bastante o bueno, hemos presentado de manera creo que muy clara que el triatleta es un animal completamente distinto, ¿no? Yo creería que sí. Es un caso aparte, ¿no? Sí. ¿Cómo es la gestión de peso y la composición corporal? ¿Existe tal vez algún porcentaje de grasa ideal o algún ratio de masa muscular para grasa específico para el triatleta? A ver, está en el mundo deportivo, creo que hablamos un poco más de somatotipos más que de porcentajes de grasa, aunque sí, evidentemente, porque son parte de... lo que se ve más en los estudios es que personas con un somatotipo, que para los que no es una palabra demasiado común, los somatotipos son los tipos de cuerpo que tenemos, que hay 3, ¿no? Entonces tenemos los ectomorfos, los endomorfos y los mesomorfos. Los ectomorfos son personas como los típicos, como muy delgaditos, con extremidades largas, con un metabolismo súper acelerado. Los endomorfos son todo lo contrario, ¿no? O sea, personas como que suelen acumular fácilmente masa muscular, pero también masa grasa y Más suelen chubby. tener, exacto, más chubby. Y están los mesomorfos, que es el perfil del atleta ideal, por decirlo de alguna manera, como que forman masa muscular fácilmente, pero también bajan grasa fácilmente. Pero ahora, en este tipo de deportes de resistencia y de media, larga duración, se ve también, como lo decías, de las carreras de ciclismo, que el ectomorfo es el tipo de cuerpo más ideal o que te da un poco de mayor ventaja para mejorar en el deporte, ¿no? Ahora, si no eres naturalmente ectomorfo, no significa que no vayas a ser bueno, que no puedas rendir o que no puedas hacer el deporte. Por supuesto que no. También está comprobado que mientras más bajo porcentaje de grasa, mayor agilidad y velocidad hay. Ajá. Lo que se ve en la práctica, que en un hombre podemos estar hablando de un 8-7%, que ya es una persona como bajo. mega fit, o sea, ripped, ¿no? Como que seco, pero que son los que rinden, los que de aquí del círculo quedan los primeros puestos. Y mujeres, 9 ya es bastante bajo para una mujer, ¿no? Pero no es lo que se ve en lo absoluto, y tampoco si vamos a una de las carreras que hay aquí, hay la mayoría de gente, yo te diría que uno desde fuera dice, no pareces triatleta, ¿no? O sea, a mí la gente me dice que no parezco triatleta, ¿no? O sea, físicamente, ¿no? Entonces, no hay un ideal, supongo, ¿no? Para si estamos hablando de amateur. Es ¿no? que es bastante alentador saberlo porque muchas veces, pues, cuando hablas de deporte de alto rendimiento y específicamente, pues, triatlón, que es uno de los más demandantes, es complicado porque no, tengo que tener los cuadraditos marcados, no, me tienen que ver todas las venas, no, tengo que tener un montón de músculo. Cero. Al parecer cada vez está siendo menos relevante, ¿no? Claro, si estás pensando
a quedar entre los primeros y pues ponerte las mejores marcas del mundo, sí es cierto que... O del círculo, ¿no? Perdón. Sí, claro. Es cierto que la mayor prevalencia de gente que gana son justamente como decías, ¿no? Total. Gente con un porcentaje de grasa súper bajo. Ahora también sabemos que pues casi no importa mucho tu composición corporal. Si quieres hacer el deporte porque Claro, quieres. te vas a divertir, le vas a pasar bien. Exacto. Sí es cierto que en temas de peso sí podrías estar, de nuevo, llevándote algunas cartas para salir rifado o rifada pues, en problemas articulares, ¿no? O lesiones por impacto, ¿no? Por tener sobrepeso o obesidad. Pero pues, si te diviertes y la pasas bien y pues sientes que estás haciendo una mejor calidad de vida. Quizás es un punto de partida, ¿no? O sea, el hecho de, o sea, como el cambio de hábitos es exponencial, ¿no? Si tú empiezas haciendo algo que disfrutas y te motiva, eso te va a llevar a la motivación de cambiar tu alimentación también, ¿no? Entonces va de la mano, pero hay gente que le cuesta muchísimo cambiar su estilo de alimentación porque solamente tiene en la cabeza que porque tiene que bajar de peso estéticamente y es lo más difícil, pero cuando lo haces porque hay algo de dentro que te lleva a hacerlo y si empiezas por el deporte, pues genial. Obviamente no puedes esperar correr 21K en 40 minutos, ¿no? O sea, tienes que ser realista con las habilidades de tu cuerpo, pero de que se puede hacer a tu ritmo, se puede hacer. O sea, yo cuando estaba en la tercera vuelta del run, había gente en la bici todavía. No, que yo decía pobre porque qué calor, qué viento, qué duro, pero la distancia es la misma. Yo creo que tiene exactamente el mismo mérito. Ahora, sí es cierto que mientras más tiempo pases, es más lesivo y más dañino, ¿no? Entonces, he ahí la optimización de la alimentación y de los recursos del cuerpo para acabar antes, para que sea menos dañino. Bien, Brunella, hemos tocado infinidad de temas y de hecho desde el inicio te digo, me encanta conversar de un tema de nutrición con alguien que pues es súper apasionado o apasionada sobre el tema, ¿no? Es cierto que nos hemos quedado cortos de tiempo, porque claro, de todos los temas que quería tocar, hemos tocado el 25%, 40% si soy súper transparente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que probablemente, si es que te ha gustado esta experiencia, te tengamos de nuevo en el podcast a hacer Yo otro encantada episodio. de la vida. Más bien, mil gracias por la invitación, que al principio no te agradecí. Encantadísima, o sea que sí, no sé, creo que hay infinitos y de hecho podríamos, de los pocos temas que hemos tocado, podríamos seguir desarrollando Sí, 3000 horas, ¿no? sí. Entonces, si se da otra oportunidad y a la gente le gusta y le interesa escucharme, también encantada. Sí, de verdad que, de nuevo te digo, ¿no? Feliz de tenerte. Hemos hablado de bastantes temas, ya donde hemos empezado, pues, a primero que nada, dar una pequeña introducción hacia quién eres tú, qué es lo que haces y cuáles son tus especialidades, ¿no? Que es súper importante que las personas que nos escuchan y nos ven lo entiendan, porque cada vez más hay más personas que necesitan profesionales como tú. Lo segundo es, hemos hablado pues de cómo es este deporte tan bonito de la triatlón, ¿no? Hemos definido más o menos cómo va, hemos hablado de la parte nutricional, de los suplementos, de cómo son las carreras y cómo te fue a ti en tu primera triatlón, la cual, como dices, agarraste podio, ¿no? Sí. ¿Qué puesto quedaste? Segunda, que de mi categoría, ojo. Olvídate. Tampoco es que éramos infinitas. Pero súper bien que te hayas llevado esa experiencia. Y hemos cerrado pues hablando un poco sobre qué es lo que podríamos hacer en base a este tema, que creo que es súper interesante saber que pues podríamos seguir hablando de diferentes temas de nutrición deportiva y por qué no también de microbiota y por qué no también de alimentación consciente, ¿no? Entonces, si es que lo que han escuchado les ha gustado y les ha parecido relevante pues lo que hemos podido conversar con Brunella, saben que si este episodio resuena con ustedes, denle like, síganlo o compártanlo, ¿no? Y por último, si es que lo que ha dicho Brunella en realidad ha movido alguna fibra de su ser en cuanto a su alimentación, a su nutrición o a su deporte, Brunella, ¿cómo pueden hacer para seguirte o dónde te pueden contactar? Me pueden buscar, en realidad lo más fácil es como Brunella Carulla, pero mi Instagram se llama Flossom Diet, por si acaso. Mi foto salgo creo que naranja, si no me equivoco. Flo, F-L-O... F-L-A-W _diet. Genial. Flow de la palabra falla Ajá. y som de la mitad de la palabra awesome, que va un poco más en relación a lo de amor propio y esto, ¿no? Va por ahí el tema, por los que piensen que únicamente me dedico a Nutri Deportiva, pues estaba más enfocado en el tema de alimentación de reconexión
en un principio. Pero bueno, si ponen Brunella Carulla, me encuentran. Yo trabajo con mi hermana, con Adriana. Ella es la que atiende personalmente y yo hago los planes, ¿no? Entonces tenemos un trabajo en equipo. Ella es maravillosa en la parte de coaching, la gente la ama, o sea, es como un mix de consulta psicológica, emocional, nutricional, y nos dedicamos muchas horas por persona, ¿no? La verdad es que le metemos bastante, no sé si personalización es la palabra, pero sí, nos enfocamos mucho con cada uno. Entonces, si les gusta, pues ahí estamos. Súper. Felices. De nuevo, un episodio más en la bolsa para el podcast de Life Lifting, que es el espacio donde, pues, como hablamos desde un inicio, es darle información a la gente de una manera súper fácil de entender, ¿no? A veces también hacemos masterclass, pero son para públicos objetivos específicos. Entonces, nada, me queda solamente agradecerte, Brunella, por haber venido y por haber compartido con nosotros. Gracias a ti. Encantadísima. Listo. Nos vemos. Hasta la próxima.